Muy buenas tardes. Agradecerles en primer lugar su asistencia. Me corresponde, como alcalde, pues hacer una breve presentación para agradecer en primer lugar a la Fundación José Barreiro que haya tenido esta iniciativa tan meritoria, desde mi punto de vista, este ciclo Asturias 2050, una visión a largo plazo para la región, en este contexto mundial del cortoplacismo y de lo inmediato, pues que alguien se dedica a pensar a largo plazo, pues es más necesario que nunca. Por tanto, felicitaros en primer lugar por el acierto y en segundo lugar por haber recalado en Villaviciosa, por haber contado con Villaviciosa, además para un tema nuclear, como es la cuestión del cambio climático y, si me lo permiten, en particular para sitios como este concejo, como Villaviciosa y como esta villa en la que estamos. Agradezco también al presidente del Ateneo Obrero Villaviciosa y miembros de su junta directiva que nos acompañan y que nos acogen, y a todos los que estáis presentes. Y de manera especial pues a los ponentes, a los que queremos escuchar. Luego se incorporará Faustino Álvarez, y que van a hablar sobre el cambio climático y su impacto en Asturias, como decía. Al profesor Ricardo Anadón Álvarez, catedrático jubilado de Ecología de la Universidad de Oviedo, que ya ha estado más veces en Villaviciosa hablando de cambio climático y de otras cuestiones de su especialidad. Y a Fernando González Taboada, científico titular en el Centro Oceanográfico de Gijón. Gracias, como digo, por su presencia. Brevemente, he tenido ocasión hace poco, ¿no?, de participar, fue en agosto de 2024, en el ciclo en la conferencia que organizó el Grupo Social Protejamos Nuestra Ría, vinculado específicamente a los temas de la ría de Villaviciosa, su problemática, pero que tienen que ver, lógicamente, muchísimo con el cambio climático, y no es hoy el momento para repetir lo que ya allí se dijo y a lo que me remito, ¿no?, por mi parte y por el resto de participantes. Pero es evidente que para Asturias, y en particular para Villaviciosa, el cambio climático, como digo, es algo que ya debía habernos preocupado mucho antes y ahora debe preocuparnos mucho más, y debe de estar no solo en todas las planificaciones urbanísticas, como ahora veremos en el caso de Villaviciosa, con motivo de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística. No lo estuvo en el pasado, y cuando hablo en el pasado es en las normas vigentes, que son del año 1997, que es en términos de tiempo antes de ayer, y sin embargo no lo estuvo, y podemos ver cómo zonas que están construidas y que se sigue construyendo son inundables y ya tienen problemas y van a tenerlos más en el futuro, ¿no? Obviamente ese error no lo podemos repetir. Me remito a cualquiera hoy en día puede buscar el visor de zonas inundables que está a disposición en Internet, y puede buscar Villaviciosa y ver toda la zona inundable a 500, a tantos años, según pongamos, y hasta qué zonas actualmente construidas llega, ¿no? Voy a leer el texto que introduce un poco el tema del Instituto Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, que en su momento fue el encargado de hacer los mapas y todos los estudios relacionados con el cambio climático y sobre todo con el crecimiento del nivel del mar, incluido Villaviciosa. Dice, en general, para Asturias, la elevación del nivel del mar en el Cantábrico está documentada desde hace décadas. Los datos tomados entre 1947 y 1996 arrojan un incremento de 8 centímetros en Santander y 12 centímetros en A Coruña. La elevación media, según los datos registrados por los mareógrafos y los obtenidos a partir de satélites, se sitúa entre los 3 y los 6 milímetros por año, lo que se aproxima mucho a la media de elevación mundial del nivel del mar. Según indican las proyecciones de los modelos matemáticos, el retroceso de la línea de costa por el aumento del nivel del mar en Asturias podría situarse en torno a 12 metros para el año 2050, lo que conllevaría un descenso de la superficie de playa seca útil y, por tanto, una reducción de la defensa natural de la costa, más relevante en las playas encajadas,
y en los puntales existentes en la desembocadura de las rías. Bueno, nosotros tenemos una zona emblemática que se llama El Puntal y tenemos, como sabéis, y muchas veces se olvida, pues toda la estructura de nuestra ría, que como tiene más de 100 y pico años, en el proyecto de Leguerica de 1885, pues para las últimas generaciones siempre estuvo ahí y nos parece que es así. Y sin embargo es un paisaje artificial, creado por la mano del hombre, en este caso un ingeniero, el mejor de la época, que construyó todo el sistema de la ría de Villaviciosa y por eso ahora estamos ante el contraste, ¿no?, de ver cómo lo que consideramos anormal resulta que es una vuelta a lo que existía antes de 1885. Y lo mismo con los porreos, de lo que tanto afortunadamente ahora se habla porque se ha creado conciencia de su importancia y del alcance y de la problemática que tiene, que también existieron desde 1800 y pico, incluso antes, y por tanto formaban parte de la realidad. Y ahora cuando se empiezan a caer esos diques que tienen 200 y 100 y pico años, pues el problema agravado además por el crecimiento del nivel del mar, por cada vez más fenómenos extremos en una cuenca que de forma natural está expuesta especialmente a las inundaciones por razones naturales, de fin de estuario, por multitud de, como sabemos, de arroyos que confluyen en la ría, de canalizaciones que se hicieron en su momento por debajo de la villa, que está atravesada por un montón de arroyos canalizados, bueno, redes mal planificadas, falta de inversiones, bueno, todo junto es la tormenta perfecta, valga la redundancia, para que nos coloque en un escenario de riesgo. Así está declarado oficialmente. Villaviciosa tiene dos de las zonas más peligrosas, conocidas como de alto riesgo de inundación, ARSIS, y sin embargo todas las medidas en este sentido de infraestructuras que conllevarían inversiones altísimas, tanto del Gobierno central como del Estado, como del Principado de Asturias, no se han materializado con el ritmo y, digamos, con la intensidad que precisa esa urgencia. No hace falta acudir al registro histórico de inundaciones, que está incluido en el Platerpa, que es el plan de riesgo de inundación del Principado de Asturias. Sitúa a Villaviciosa en el cuarto lugar de fenómenos históricamente de inundaciones, ¿no? Se indican como años catastróficos el 1953, 1959, 1968, 1983, 1986, 1992, 1993, 1996, 2000, 2003 y 2010, como todos desgraciadamente recordamos. Desde entonces se han producido episodios afortunadamente menos graves, pero el riesgo evidentemente está ahí. Bueno, no quiero seguir siendo tan pesimista, lógicamente esto tendrá que tener arreglo. Nuestros antepasados pues convivieron también con estos fenómenos y nosotros creo que no solamente a nivel de las administraciones, sino también a nivel de los ciudadanos en general, tenemos que ser capaces de hacer frente a esta realidad y hacer que podamos convivir con ella y que tengamos pues esta maravillosa villa y este territorio pues para las generaciones futuras, ¿no? Y de eso se trata y por eso será muy interesante escuchar a los dos profesores. Muchas gracias.
Buenas tardes. Damos comienzo a esta sesión, pero antes, en nombre de la Fundación José Barreiro, me permitiréis que agradezca al Ayuntamiento de Villaviciosa, a su alcalde Alejandro, a su equipo de gobierno por la ayuda que nos han prestado para organizar esta sesión aquí hoy. Gracias al Ateneo Obrero, esta maravillosa institución. Y gracias a todos por vuestra presencia esta tarde aquí y gracias muy especialmente a los profesores Anadón y Fernando González Taboada por su desinteresada aportación a este ciclo de conferencias y de diálogos que hemos organizado desde la Fundación José Barreiro. Una friolera de 22 actuaciones, 11 diálogos, 11 conferencias a lo largo del año, de este año, a lo largo de toda Asturias, por toda Asturias, en el que queremos conseguir una visión a largo plazo de la región, como dice el propio título del ciclo. En esta ocasión damos inicio a la reflexión sobre el medio ambiente, sobre, en concreto, el cambio climático. Y esta es la primera sesión. Celebraremos una segunda sesión en Oviedo el próximo día 16, en la que continuaremos reflexionando con expertos sobre, en ese caso será sobre agua en nuevas energías y cambio climático. Y en el día de hoy lo haremos de la mano, de la palabra, de los profesores Ricardo Anadón Álvarez y Fernando González Taboada, que nos trasladarán pues, tanto su conocimiento como su experiencia, los dos importantísimos aspectos, para entender la evolución climática de nuestra Tierra y las, por desgracia, y Alejandro hacía referencia a ello, las dramáticas consecuencias que a veces está teniendo estos cambios climáticos. De Ricardo Anadón, podemos decir, es jubilado, profesor de la Universidad de Oviedo, profesor de Ecología, especialista en oceanografía, biología marina y cambio climático, y ha sido investigador principal en muchísimos proyectos nacionales, tanto nacionales como internacionales, centrados en aspectos como la dinámica del plancton, la productividad marina y los efectos del calentamiento global en los ecosistemas oceánicos. De su labor científica dan buena cuenta esas más de 4.000 citas académicas que recoge Google Scholar, que ahora todo lo mide. Mal. Y también, quienes lo conocemos, sabemos de que su legado combina la excelencia científica, pero también su compromiso institucional y una profunda vocación por algo que él considera muy importante, que es la conservación de ese conocimiento de la ecología. Fernando González Taboada es científico titular en el Centro Oceanográfico de Gijón, donde estudia el funcionamiento de los ecosistemas marinos y su respuesta al cambio global. Se formó en la Universidad de Oviedo, donde ha investigado, donde ha impartido docencia y ha desarrollado su carrera investigadora también en otros departamentos y en colaboración, y ha colaborado con un departamento de la Administración norteamericana, en concreto la Administración Nacional de Atmósfera y Océanos del Ministerio de Comercio de los Estados Unidos, en la Universidad de Princeton, también en Estados Unidos, y ha trabajado también en el Centro Científico y Tecnológico de Investigación Marina y Alimentaria en Vizcaya. Su investigación se centra en el desarrollo de métodos para detectar, analizar y anticipar cambios en la dinámica de poblaciones de distintos grupos de organismos, incluyendo especies de interés comercial, y tratando de aprovechar la información recogida por satélites oceanográficos y las predicciones de modelos del sistema Tierra. Entre sus publicaciones más recientes, casi de meses podríamos decir, podemos destacar
los estudios sobre el impacto del cambio climático y el informe y el visor de datos sobre los cambios registrados y los escenarios de cambio climático en Asturias. También su trabajo ha sido citado con numerosas investigaciones científicas y ha contribuido con ello a la mejora de la gestión ecosistémica de los recursos marinos. Me gustaría recordar dos cosas antes de pasar a hacerles una pregunta introductoria a ambos. Dos cuestiones básicas. La primera es que la sesión está siendo grabada y retransmitida en directo y en abierto para ser seguida por quienes no pueden acompañarnos esta tarde aquí hoy, y que puede ser con posterioridad visualizada a través de nuestro canal en YouTube, el canal de la Fundación José Barreiro, donde, por cierto, también se pueden visualizar el resto de actuaciones que hemos ido desarrollando y las que en el futuro desarrollemos a lo largo de la región, por toda la región. Sin más, indicar que al final de la conversación, de la reflexión que compartan con nosotros ambos profesores, abriremos un turno de preguntas donde seguramente surgirán algunas cuestiones que puedan interesar. Arrancamos con el profesor Anadón y no puedo evitar recordar que hace la friolera de 20 años le oí en una conferencia, en una ponencia que presentó en unas jornadas que organizamos desde la Organización Sectorial de Medio Ambiente del Partido Socialista Obrero Español en Asturias, de la Federación Socialista. Y estábamos en aquellos momentos, estamos hablando de 2007, 2006, 2007, recuerdo que nos presentó los datos que en aquellos momentos el panel intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático ofrecía sobre lo que estaba pasando con el clima en el mundo. Y el profesor Anadón nos contó, trasladó esa información a lo que podría suponer esa información en el caso de Asturias. Y tengo que decir que para mí aquello fue el principio de una nueva forma de entender y de hablar de los temas ambientales en el ámbito que en aquel momento yo estaba, que estaba en la Junta General del Principado de Asturias, y que realmente de sus palabras surgieron muchas de las posiciones que empezamos a defender desde el Grupo Socialista en la Junta General, y que le tengo que agradecer enormemente, porque en aquellos momentos lo que él estaba diciendo, desde luego, no todo el mundo lo compartía, incluso podríamos decir que hasta lo despreciaba. Por ello, mi primera pregunta no puede ser otra que decir, después de 20 años, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Qué nos puede contar? Bueno, eso es lo que pretendo enseñar de una manera muy sintética, digamos, en esta pequeña presentación. Pero lo que se puede decir es que no se han solucionado las cosas a nivel mundial, siguen transcurriendo por los peores escenarios. Y, desgraciadamente, hay mucha gente que considera que es ideológico, que es una cuestión que no hay que enfrentar, sino que hay otras mucho más importantes, sin caer en la cuestión de que el medio en el que uno vive marca una impronta. Y la impronta que da lo mismo que pienses A, B, C, te va a marcar. Y si la gente lo va a pasar mal, y a lo mejor no lo va a pasar tan mal en los países ricos, pero sí lo va a pasar extremadamente mal en los países pobres, como después trataré de demostrar, pues la situación no va a ser nada favorable, porque al final toda la humanidad va a verse afectada. Estamos en una carrera contrarreloj, en donde parece que no tiene ninguna importancia para mucha gente la llegada. No hace falta batir ningún récord. Bueno, si no llegamos, pues tampoco pasa nada. Y eso está ocurriendo en otras sociedades, pero también en el interior de España hay muchas voces que dicen que eso es casi comunismo, o que es no sé qué. Digo, pues si es que no es ideología, es que si sube la temperatura lo mides con un termómetro. El termómetro no tiene ideología, es lo que hay. Después
Y mi situación personal es que yo suelo ser optimista vital, pero soy pesimista con respecto a la capacidad para responder. Pues cuéntenos cuáles son sus hallazgos. No son míos. Esto es una cuestión que, como se pueden imaginar, es una ciencia mundial. Quiero decir que saber que la Tierra se está calentando no basta con decir que ocurre en Oviedo, en Asturias, sino que es en todo el mundo. Y, por tanto, creo que me he preguntado antes que me podía levantar y que me seguían grabando. Sí. Vale, pues entonces no hay ningún... Es que así puedo señalar, ¿eh? Vale. Entonces, lo que yo voy a procurar hacer es simplemente primero un recordatorio muy sencillo de cómo está el cambio climático, lo que conocemos del cambio de clima. Y lo primero que voy a poner no es nada actual. Esto de aquí es... A ver, está. No se ve, no marca, vale, da lo mismo. Son 500 millones de años. ¿Vale? Lo que está representado aquí es la evolución de la temperatura de la Tierra en sectores. Millones de años, miles de años, los últimos 20.000 años. ¿Se entiende, no? Todo lo que se puede ver es que la Tierra ha cambiado. Hasta por aquí no había hombres... estamos en 200.000. Hasta por aquí no había hombres sabios, como nos llamamos. Ahí apareció nuestra especie, pero sí que había hombres desde hace 2 millones de años. Y lo que se puede ver es que ha habido periodos tremendamente cálidos, hace 60 millones de años, pero hace unos 10.000 años, con la última desglaciación, la temperatura más o menos se mantuvo constante hasta nuestros días. Por tanto, de lo que estamos hablando no es de lo que en la naturaleza ocurre por fenómenos naturales. Lo que estamos hablando es de lo que ocurre cuando la actividad de una especie, la nuestra, empieza a modificar las condiciones, fundamentalmente en la atmósfera, y traduce un cambio. El último IPCC del 2001 presenta esta gráfica que a mí me parece que es interesante. Lo que está diciendo es, si nosotros analizamos solo los cambios producidos por fenómenos naturales, vulcanismo y otros tipos de cuestiones, ¿qué es lo que pasa? Está en azul. Y si metemos la actividad humana, fundamentalmente quema de combustibles fósiles y cosas por el estilo, ¿qué es lo que pasa? Es lo que está en marrón. Y en negro lo que está es lo que ha ocurrido. La ventaja es que de lo que sabíamos en los 90 del siglo pasado a lo que sabemos ahora es que ya tenemos años en donde hemos medido. No es la proyección de lo que puede ocurrir, ¿vale? Entonces, lo que tenemos claro es que es intervención humana. Y eso es una cuestión que no hay duda. El que quiera tenerla, pues que la tenga. ¿De dónde viene la cuestión? Pues supongo que todos ustedes han oído hablar del efecto invernadero, ¿no? Y se habrán metido incluso dentro de un invernadero y lo habrán sufrido. Pues la cuestión es muy sencilla. El tipo de energía que entra en la Tierra y el que sale es diferente. En principio, la que llega es esta que está marcada en rojo, fundamentalmente en el espectro visible, pero después en longitudes de onda más grandes. Y la atmósfera capta muy poco de esa radiación. Fíjese que en la parte del espectro visible prácticamente existe una disminución pequeña, que se explica porque hay nubes que reflejan o que rebota también en las superficies heladas. En el momento que se introduce en el agua, la luz desaparece. Cualquiera que haya buceado pues se dará cuenta. Sin embargo, lo que emite la Tierra se emite en una longitud, fíjese que aquí está en 3 micrómetros, aquí estamos en 4. Es decir, es grande a muy grande. Y ahí hay muchas sustancias, agua, CO2, metano y otros gases que forman parte, son constituyentes de la atmósfera, que sí son absorbidos. Aquí lo que se está representando es el porcentaje de lo que es absorbido. Y fíjese que el vapor de agua o el CO2 pueden absorber casi hasta el 100% de la radiación que sale. ¿Vale? El efecto invernadero es esto. Que haya efecto invernadero no es malo. Si no hubiese efecto invernadero, tendríamos una Tierra de unos menos 18 grados. Sería una Tierra helada. El único problema es que nosotros hemos liberado fundamentalmente gases carbonados
que estaban en forma de rocas o gases en el interior de la Tierra y por tanto no tenían ningún efecto climático. Pero en el momento que los liberamos, lo tienen. Hay mucha gente que dice, no, pero es que hay otros fenómenos que no debieran ser estrictamente el cambio climático, el efecto invernadero que lo deben producir. La cantidad de insolación y cosas de estas. Esto yo lo pongo simplemente para que se vea que la cantidad de insolación, que es la línea amarilla, no se relaciona con el incremento de la temperatura. Sobre todo en los últimos años, en donde el incremento es muy grande. Sin embargo, si se reconstruye la concentración de CO2, que es el azul, con la temperatura, que es rojo, lo que se ve es que a lo largo de 800.000 años, digamos, en datos que se han sacado de la Antártida, pues lo que se ve que hay un paralelismo que es absoluto. Y lo que es trascendente, y me voy a poner aquí, es que aquí nos dejó la desglaciación. Mire dónde estamos ahora. Hace 10 años, que es cuando puse yo por primera vez esta gráfica, estábamos ahí. Le he tenido que poner un poquito donde la flecha azul, 10 años después. Es decir, que vamos a un incremento extraordinariamente grande. El problema es este. Y eso implica que el cambio climático, en principio, es calentamiento. Simplemente porque hay incremento en la concentración de gases. Y no nos hemos cortado nada. La humanidad, el conjunto de todos, no hace falta decir que sea Asturias o en donde sea, lo que nos dice es que desde 1990, recuerden que es el primer informe IPCC, se lanzó aquí, se hizo la primera advertencia, prácticamente ha continuado incrementándose, excepto que hubiera COVID o hubiera alguna guerra significativa. Y este año se ha batido el récord. Estamos emitiendo más que nunca, a pesar de todas las advertencias, y da lo mismo que nosotros hagamos cero. Si el resto de la gente, y al decir la gente, el mundo no baja, el problema sigue siendo el mismo. Y sigue siendo el problema de que sigue habiendo mucho consumo de carbón, de petróleo y de gas. El uso de la tierra, que también es otro emisor, pues ha continuado y se ha reducido un poco. Y después lo que queda es esa rayita por ahí, que son las otras fuentes de energía que hemos utilizado. Muy poco. Y eso es de la Agencia Internacional de la Energía, o sea que no son ecologistas locos ni cosas de esas, es gente que trabaja en ellos. Bueno, si nosotros lanzamos gases carbonados a la atmósfera, ¿qué pasa con ellos? Pues afortunadamente no toda la cantidad de gases que lancemos se queda en la atmósfera. Una parte es absorbida por la Tierra y otra parte es absorbida por el océano. Y en la Tierra, pues muchas plantas, las plantas consumen CO2. Es la base de la construcción de sus moléculas carbonadas. Esta es la serie más larga que se tiene de medidas de CO2 en la atmósfera. Se ha tomado en lo alto del Mauna Loa y se sigue tomando diariamente con mucha frecuencia. Y como pueden ver, el incremento no es lineal. Cada vez es más rápido. De hecho, los 2 últimos años están entre los 5 más de máximo crecimiento. Lo que ocurre es que en el Mauna Loa pues hay un ciclo y también en el ciclo anual. Pero siguen creciendo. Fíjense los valores. En abril del 25 en el Mauna Loa eran 429 y en el 24 eran 26. O sea que están subiendo 3 partes por millón. No sé si tendrán en la memoria que se decía que no deberíamos alcanzar 450. Estamos en 430. Y eso es lo que no se debería alcanzar. Igual que se decía en el Acuerdo de París que no se debería alcanzar los 1,50, ¿verdad? Pues este año ya estamos en 1,55. Esta es la reconstrucción de las temperaturas por distintos organismos, están representados aquí. Ahí se lanzó el primer informe IPCC y fíjense lo que ha pasado desde ese momento. Y una de las cosas que hay que tener presente es que la temperatura que suba a 1,55 no es que va a subir en todas las partes de la Tierra 1,55, sino que hay sitios donde va a subir más. Y yo he puesto eso sobre la Tierra 1,92, que es el valor que tenemos ahora, y sobre el océano es 0,92. Sobre el océano se calienta menos que sobre la Tierra. Sobre la Tierra ya estamos cerca de los 2 grados. Y uno de los problemas asociados a ese calentamiento es que la atmósfera
Solo absorbe este calor. Esto es cantidad de calor. Ahí está la zetajulios, 10 elevado a 21 julios, una cantidad asombrosa de energía, que es lo que ha ido cogiendo en conjunto a la Tierra. La atmósfera calienta con solo esta cantidad de energía. No necesita mucha energía para calentarse. Después está la Tierra y después están las distintas partes del océano. El océano profundo, el medio y el superficial. Y aunque paremos el calentamiento, tenemos un reservorio de calor para la atmósfera extraordinariamente grande. O sea, quiero decir que un problema asociado es ese calentamiento. El siguiente punto que yo creo que es interesante, como ya en el 1990 se lanzó el primer informe IPCC, que se hacían proyecciones, no predicciones, sino proyecciones, lo que yo cogí es las proyecciones del informe de 1990, que son estas de aquí. Esto es de las emisiones y eso es de las temperaturas. Y lo que he puesto con ese puntito es un poco burdo. Podría haber cogido algún trabajo que hable de ellos, pero entonces son muchas gráficas y muchas cosas y lo hacen confuso. Pero miren la precisión de las emisiones. Se decía, vamos por el peor escenario. El punto nos dice que vamos por el peor escenario. No vamos por el mejor, vamos por el... Y la temperatura, pues estamos muy cerca de los peores escenarios. Es decir, que no hay muchas dudas. Ahora, en vez de hacer proyecciones de cuánto será, lo que el IPCC optó es por decir cómo sería la Tierra si se calienta 1,5 grados, 2 grados, 4 grados, cosas así, ¿no? Dependiendo de los escenarios. Y esta es la representación. Arriba la temperatura, vean que hay algunos, digamos, si sube 4 grados, hay algunas zonas de la Tierra, por ejemplo el Ártico, de esas que subiría a 7 grados. Eso quiere decir que posiblemente las masas de Groenlandia se derretirían, pero en el Antártico estaríamos en 5 o 6 grados y, por tanto, también habría derretimiento de la Antártida. La pluviosidad siempre se mide peor, pero en esto que nos atañe, lo que dicen los modelos globales, no los regionales, eso hablará Fernando, lo que dicen es que estaríamos en una especie de vaguada de descenso de pluviosidad que está asociada al Mediterráneo, ¿vale? Como eso se veía que era un problema serio, todos los países del mundo se reunieron y decidieron en la COP de París, tenemos que tomar medidas. Y dijeron, no debemos pasar de 2 grados. Y a ser posible no debemos pasar de 1,5, que ya hemos visto que hemos pasado muchísimo antes de lo que decía. Y esto es lo que habría que hacer, según los que han calculado, no llegar a 1,5 grados. Es lo que ellos llamaron la ley del carbono. Habría que reducir a la mitad las emisiones de CO2 por década. Habría que eliminar las emisiones derivadas de cambios de uso de la tierra y debería hacerse un esfuerzo tecnológico importante en la captura, de tal manera que en 2050 la emisión neta de la tierra fuese cero. Cero. Obviamente no estamos en ese camino. Estamos viendo que las emisiones de la Tierra están en máximos en el 2024. Bien. Además, eso tiene algunos otros problemas. Cuando nosotros hemos desatado a las furias, pues las furias nos dicen, ¡puf!, a lo mejor hay problemas. Y esto es una estimación de lo que admitirían la Tierra y el océano con el escenario más favorable y con el escenario menos favorable. Fíjense que lo que va ocurriendo es que cada vez Tierra y océano absorben menos CO2, lo cual quiere decir que queda más en la atmósfera. Y, por tanto, posiblemente tengamos que hacer un esfuerzo de captura superior para compensar lo que en la naturaleza se pueda estar produciendo. Y lo mismo se puede decir con las superficies de permafrost, de hielos permanentes de todo el Ártico. Fundamentalmente en el Antártico no sería mucho ese problema, en donde se estiman estas gigatoneladas que se emitirían en 2100. Que es muy por encima de las emisiones, lo cual querría decir que tenemos un problema reforzado, o tendríamos un problema reforzado. Bueno, si cambia la temperatura, que es la base, y cambian otras cosas, pues ¿qué impactos va a tener? Y la Oficina Meteorológica Británica pues hizo este diagrama. Tenemos el foco, que es emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué va a afectar? Pues vamos a empezar por arriba. Afectará al ciclo hidrológico, a tierra más caliente,
inundaciones, daños en los ecosistemas marinos, pesquerías que fallan, pérdida de biodiversidad, cambio de la estacionalidad de las plantas, estrés de calor, regiones habitables para que esté el virus del Nilo por el Guadalquivir, y vete tú a saber si llegará aquí en unos años. Nadie dice que no pueda ocurrir. Pero mortalidad de bosques en Canadá en los últimos años es verdaderamente catastrófico. Daños en infraestructuras o inseguridad alimentaria. Es decir, que todo ese tipo de daños, es decir, toda la sociedad se va a ver afectada por todo ello. ¿Quién se va a ver más afectado? Desgraciadamente, el que tiene menos capacidad para adaptarse y responder a los daños. Que tiene menos dinero, que tiene menos tecnología, tiene menos tal. Y este es un mapa que ya salió en National Geographic. Lo que nos da es una idea de la vulnerabilidad, mayor vulnerabilidad en rojo. Y, como se puede ver, pues los países que consideramos pobres, en desarrollo, o utilicemos lo que queramos, son los que van a sufrir más. Los países ricos, no sé. Pero no duden que, claro, aquí viven 1.400 millones, aquí viven otros 1.400 millones, y por aquí abajo pues deben vivir pues otros 700, 800 millones. O sea, que estamos hablando de unas cantidades de personas, y en África, que está creciendo la población, pues... Y cuando crece la población, crece la vulnerabilidad. Cuantos más hay, más daños puede haber. Cuantos más estructuras tenemos, más daños pueden sufrir. Y puede haber conflictos. Esto simplemente es coger algunos fenómenos asociados al cambio climático, y lo que está poniendo en flechitas, esto ya es un poco antiguo, es donde hay conflictos armados. Porque es lógico que cuando uno tiene hambre o que tiene no sé qué, pues se puedan producir. Y ya acabo casi con lo que presentaba el señor alcalde. Esta es la gráfica que más o menos dice cómo ha ido evolucionando la subida del nivel del mar. Se ve que se va acelerando, y los trabajos que han aparecido en los 3 o 4 últimos años lo que viene a decir que Groenlandia se está deshelando más rápidamente, la parte oeste de la Antártida se está deshelando más rápidamente, y que, por tanto, algunos sospechan que es posible que en el año 2100 la subida media del nivel del mar sea 1 metro, sin demasiados problemas. Pero que cabría la posibilidad de que subiese hasta 5. Es decir, un problema serio, porque el 30% de la población mundial vive en los alrededores de la costa. Y eso afectaría a las ciudades, a los pueblos, a la producción agrícola costera, desaparición de todos. Bueno, y yo por mi parte... bueno, ejemplos. Con esto quería... Esto es el delta del Brahmaputra, en Bengala, ¿no? En la zona, en el Golfo de Bengala, en inundaciones que están ocurriendo con frecuencia. ¿Por qué? Porque, claro, no es solo que suba al mar, sino que suba al mar y que si hay riada o hay temporal, el agua sube, hay un efecto, y por tanto se junta todo y inunda. O causa daños costeros, y aquí hay un ejemplo cogidos buscando daños costeros en la costa española, y salen estos, y si miramos pues en las dunas de las playas asturianas o cosas por el estilo, ¿no? Pues nada, yo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, nos va a costar trabajo respirar después de ver estos datos sobrecogedores. A ver, Fernando, ¿qué nos puede contar de esos datos reflejados en el Atlas del Cambio Climático en Asturias 2024, sobre el que ha estado trabajando, sobre esos datos sobre los que ha estado trabajando, a ver qué nos arrojan ya regionalizados? Bueno, pues que ya nos tememos lo peor, ¿verdad, Fernando? Bueno, yo que decida cada uno, ¿no? Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Muchas gracias por la introducción también. Y bueno, yo también mencionar que pese a que trabajo en el IEO, aquí también del CSIC, aquí estoy también un poco como representante del Comité Científico de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo.
Y bueno, pues quería empezar un poco repasando la historia reciente de informes que se han publicado en Asturias, de iniciativas que ha habido en Asturias en cuanto al análisis y estudio del cambio climático, que yo creo que, bueno, por un lado me gusta siempre destacar esta obra de Polidura y Anadón, que es Ricardo, que es, digamos, didáctica, ¿vale? Y que es muy legible, ¿no? Pero bueno, aparte de, digamos, cosas que querían que hacia el público general, sobre todo para gestores y legisladores, pues tenemos también análisis de energía, tenemos análisis de clima, que en este pues participé yo, y también tenemos análisis de impactos, como el informe Climas y su actualización de 2020, que lo que ofrecen pues son revisiones de todos los ámbitos, desde, digamos, el sector forestal, el sector agrícola y ganadero, hasta otros aspectos socioeconómicos como pueda ser el turismo. Más recientemente se han hecho otros informes, principalmente desde el Instituto de Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo, el INDUROT, como un diagnóstico de los impactos del cambio climático y finalmente una estrategia de acción por el clima del Principado de Asturias. Siempre informes que están libres y disponibles para todo el mundo para consultar y para trabajar con ellos, ¿no? Y desde la cátedra se ha hecho también un esfuerzo por organizar toda esta información y que quede disponible al público de manera fácil, ¿no? Pero bueno, yo no es que venga aquí a hablar de mi libro, pero un poco sí, ¿vale? Entonces, cuando surge este tema de la cátedra, un aspecto que nos planteamos es decir, bueno, pues han pasado casi 12, 13 años en realidad. Vamos a ver qué podemos decir con respecto a lo que ha ocurrido con el clima de Asturias, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este trabajo? Pues nosotros lo que hacemos es, lo primero, pues ponernos en contacto con AEMET y pedirles la información que ellos van coleccionando y recogiendo en todo, tanto en Asturias como en su entorno, con medidas diarias de precipitación y de temperatura. Normalmente se mide la temperatura mínima y la máxima cada día, después se calcula la media, ¿no? Y bueno, pues eso se hace en un montón de localidades. Tengo que decir que parecen muchas, pero no son tantas. Y si superpusiese un mapa de carreteras o de poblaciones, se darían cuenta que realmente hay cierto sesgo. Y, sobre todo, faltan medidas en las zonas donde es más difícil cogerlas, en altura. Luego, no estaría de más invertir un poco más en este tipo de, digamos, de programas de observación, que espero convencerles de que realmente tienen un retorno importante. Y bueno, pues cogimos esta información y lo que hemos preparado es un informe. Yo voy a intentar sacar o exponerles algunas de las principales conclusiones, ¿vale? Pero el informe está disponible y yo creo que se puede leer, pero prefiero que lo lean más que se fíen de mí, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues lo primero que hacemos es calcular o interpolar para toda la superficie de Asturias cuáles son las condiciones climáticas. Un promedio, una base de referencia que nos permita después analizar cómo cambian las cosas. Y lo que hacemos es reconstruir para toda Asturias las condiciones, precipitación y temperatura cada día desde 1950 hasta la actualidad. Tenemos un problema con las observaciones de los primeros años de la serie y para los análisis solemos cortar y empezar en 1970. ¿Vale? Con lo cual tenemos unos 50 años, un poco más, que suele ser suficiente como para detectar una señal de cambio de clima. Así, para los que hayan dado algún curso de ingeniería o de ciencias, sabrán que se suele definir el clima a partir de periodos de 30 años. Luego, pues estaríamos cerca de tener casi 2 periodos completos de 30 años. Y una cosa que podemos hacer es calcular promedios para el territorio de Asturias, pese a que tenemos un área más grande, esto siempre va a ser para el territorio de Asturias, para el conjunto de Asturias, y ver cómo esas líneas, esos promedios, evolucionan en el tiempo. Aquí en el eje Y tendríamos precipitaciones y temperaturas, y en la X tendríamos años 70 al 20. Y el resultado es, o va a ser un poco parecido a lo que comentaba Ricardo. Para la precipitación, nosotros estamos en unas latitudes donde de momento la señal no es clara y donde digamos que existe una gran incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. Y no observamos una tendencia ni que vaya hacia arriba ni que vaya hacia abajo. No nos podemos fiar. Tenemos mucha variabilidad. ¿Vale? Lo que sí que tenemos es una señal muy clara de calentamiento. Aproximadamente 0,3 o 3 partes de 1 grado por década. Es decir, cada 30 años en Asturias ha aumentado la temperatura 1 grado. Y voy a insistir en que es en la media, ¿de acuerdo? En la media del conjunto de Asturias. Eso es una barbaridad.
¿vale? Porque lo que ocurre o lo que uno experimenta al final es la temperatura que hace un día concreto y además añadiéndole la variabilidad, ¿de acuerdo? Un poco el alcalde, el señor Alejandro, exponía un poco lo que ocurría cuando un día de tormenta se alineaba con una marea viva y digamos, una afluencia grande y una gran inundación, pues esto es un poco parecido, ¿no? Tú vas subiendo el nivel y entonces el día que te viene una ola de calor es más fuerte y el estrés térmico al que sometes todas tus infraestructuras, toda tu industria, todo tu sistema de producción de alimentos y tu propio sistema de salud y nuestros propios cuerpos es muy fuerte y mayor del que a veces pues, mucha gente puede soportar. Ejemplos concretos. Nos vamos al interior, por ejemplo, sobre Río Seco en Sobrescobio. Este diagrama espero que la gente lo conozca. Esto es un diagrama de Walter Iliev que se utiliza para estudiar el clima. Bueno, en las clases suele estudiar para estudiar el clima. Y lo que muestra es, por un lado, la precipitación mensual promediada durante un periodo largo de tiempo y, por el otro, la línea de abajo, la temperatura. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un periodo inicial, es para una misma localidad, dos periodos, como un antes y un después. 1969-1989, 1990-2019. ¿Y qué observamos? Pues, por ejemplo, no observamos una caída en el total de las precipitaciones, como veíamos antes, la línea es prácticamente plana, pero, por ejemplo, en este caso, sí observamos un descenso en la precipitación estival. ¿De acuerdo? Si fuésemos una planta, pues para nosotros sería, o estuviésemos cultivando algo, eso sería un problema. ¿De acuerdo? Nos vamos al otro extremo de Asturias, de Gaña. Y ahora algo que hasta cierto punto pues, se puede considerar bueno. Vamos a mirar el periodo vegetativo, es decir, el periodo de crecimiento de las plantas. Pues observamos que a consecuencia de tener un clima más benigno, este periodo se dilata en el tiempo y, por tanto, pues, a lo mejor cultivos que antes no podíamos tener, pues ahora ocurren, o especies vegetales que ocurren de manera natural. Y yendo ahora hacia un aspecto un poco más preocupante, pues por ejemplo, los extremos de temperatura. Estos serían las temperaturas máximas diarias, absoluta, que se ha registrado en Oviedo durante cada mes desde el 70 hasta la actualidad. Y en este otro diagrama, lo que destaco son, por ejemplo, algunos valores que se han registrado durante los últimos años, 2022 y 2016, que estarían ya cerca de los 40 grados en el mes de julio, me parece que es. ¿Vale? Esa cifra conviene contrastarla con los umbrales para considerar una emergencia sanitaria que se publicaron el año pasado desde el Instituto Carlos III, que sitúan para Asturias pues unos umbrales que están más cerca de los 30 que de esos 40. ¿De acuerdo? Y esto, pues, digamos que estos umbrales se determinan a partir de comparar las temperaturas que hay con el número de casos fatales que se registran en los hospitales de nuestra región y, bueno, de toda España. El estudio de esta gente es muy completo y muy interesante. Otra cosa que podemos hacer es simplemente algo parecido a lo que hacíamos con los diagramas, pero restando los mapas. ¿Y qué encontramos? Pues si restamos 91-2020 a 60-90, pues lo que vemos es que la precipitación ha aumentado un poquito. ¿Vale? Es decir, no solo no ha disminuido, que digamos que es un poco la predicción a gran escala, sino que incluso ha aumentado un poquito. ¿Es significativo? No. Es básicamente variación alrededor de una recta plana. La temperatura, sin embargo, pues tenemos esos aumentos en torno a 1 grado que comentábamos cuando calculábamos la tendencia. ¿De acuerdo? Lo comparamos con el conjunto de España, hacemos el mismo ejercicio y realmente la temperatura, ni mucho menos somos una excepción y seguimos la gran tendencia. Para la precipitación sí que es verdad que existe un fenómeno regional aislado que todavía tenemos que terminar de entender y de explicar. Pero, desde luego, yo siempre pongo el mismo ejemplo de cuando yo volví a España, por así decirlo, que me sorprendió mucho que en País Vasco hubo cortes de agua durante el verano. Y País Vasco tenemos bastantes cosas en común con ellos, como son ríos cortos, una población estacional fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que cuando a tus vecinos veas las barbas cortar, ¿no?, pon las tuyas a remojar. Y entonces podemos hablar de las Asturias de 2050 y las Asturias del futuro. ¿Para qué nos sirve hacer estos estudios, digamos, mirando al pasado?
aparte para darnos cuenta de lo que ya ha ocurrido y reflexionar sobre lo que hemos experimentado, pues nos sirve de base para entender lo que podría llegar a ocurrir bajo distintos supuestos. Ricardo habló de escenarios, ¿no? Y yo creo que también introdujo Manu Aló y las emisiones, ¿no? Estos simplemente los mismos escenarios en términos de emisiones de CO2 en el eje de la Y y años, en este caso hasta 2100, 3 escenarios expresados como el cambio en la radiación que quedaría retenida en la Tierra, el aumento de radiación, y que se llaman escenarios de altas emisiones, que equivaldría a 3 grados de incremento, un escenario de estabilización que estaría entre 2,5 y 3 grados y un escenario de mitigación estricta, que sería ese escenario de 1,5 grados, que sería el 2,6. Y que, como se puede ver aquí, implica una, digamos, ralentización y una disminución progresiva de las emisiones hasta final de siglo, hasta llegar, digamos, a un nivel parecido al que tendríamos ahora de concentración en la atmósfera, ¿no? Con estos escenarios, lo que nosotros hacemos es trabajar con una serie de simulaciones que se realizan a nivel planetario, que después se utilizan como marco de referencia para realizar unas nuevas simulaciones con una resolución mayor, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que para uno de estos modelos globales, por cuestiones computacionales y prácticas y también, bueno, pues porque digamos que no es necesario llegar a ese nivel de detalle, uno puede trabajar a resoluciones de 1 grado o 2, 110 kilómetros, 55 kilómetros, pero esos son, digamos, unas celdas que Asturias no la ven, ¿vale? Es decir, en Asturias, si uno coge celdas de 50 kilómetros, pues tiene como mucho 4. ¿De acuerdo? Pasamos a una fotografía mucho más afinada, es como si hiciésemos zoom con lo que son los modelos regionales. Entonces existe una iniciativa internacional que se llama Cordex, que tiene unos modelos de 12 kilómetros. ¿Vale? En un modelo de 12 kilómetros, Asturias empieza a aparecer mejor, con una mayor resolución, se empiezan a ver las montañas, que influyen mucho el clima, pero lo que hacemos lo que hemos hecho es ir un paso más allá y bajar de esos 12 kilómetros a 1 kilómetro utilizando métodos estadísticos. Y el resultado que tenemos es este. Esto hay que verlo siempre desde un punto de vista probabilístico. Tanto desde el punto de vista de que son supuestos, ¿no?, de menor a mayores emisiones, como desde el punto de vista de que los modelos dan distintas soluciones. ¿De acuerdo? Cada una de estas líneas corresponde a una de esas simulaciones. Y lo que vemos en principio es una señal clara de temperatura que conllevaría o llevaría a un aumento más fuerte de la temperatura si no se frenan las emisiones en los escenarios en los que no haya mitigación. Y, sobre todo, la señal de precipitación sí que depende mucho y empieza a ser muy clara en caso de que sigamos, digamos, como hasta ahora. ¿De acuerdo? Con cambios que en número pues, llegan a ser de hasta 30 milímetros por década, que acumulado a lo largo de los años pues serían cambios pues, que podrían llegar a ser del 25-30% de la precipitación que cae sobre la región, que es una barbaridad. Vale. Y bueno, desde la cátedra también se han preparado materiales para intentar resumir y transmitir esto mejor, ¿no? Entonces, digamos las consecuencias de todos estos cambios. Y yo simplemente, pues, creo que es una imagen bastante visual, pero destacar para la Tierra, pues por un lado, pues incendios con, tanto un mayor riesgo como un mayor impacto, tormentas más fuertes, olas de calor, pero también otro tipo de actuaciones como son, pues bueno, pues nuevas oportunidades para la industria, una gestión más inteligente del territorio o una ordenación más, digamos, adaptada a tratar de impedir estos impactos y reducirlos en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Y bueno, ante todo, dejar claro que el espíritu de esta iniciativa es la de que la gente use esta información para tomar mejores decisiones y para estar mejor informada y, por tanto, tanto el informe como todos los materiales están disponibles en la página web de la cátedra y se puede acceder pues, tanto a los distintos gráficos para toda Asturias como a mapas con resúmenes y proyecciones. Y rápidamente, si voy más o menos bien de tiempo, hacer una pequeña reflexión sobre el mar. ¿Vale? En el mar, sobre todo, aparte de que ha absorbido el 90% de la radiación o digamos del calor del aumento de calor en la atmósfera o en el planeta,
Está ocurriendo un cambio que es que cada vez hay una ocupación más fuerte del mar. Es decir, se está desarrollando una economía del mar, una economía azul, que la OECD este mismo año publicaba una segunda versión de un informe que fue muy famoso, que era la economía en 2030, ahora es la economía en 2050, y que básicamente lo que nos está diciendo es que vamos a empezar a utilizar el mar de una manera muy diferente a como lo habíamos hecho hasta ahora, tanto para obtener energía como para obtener alimento, principalmente cultivar alimento en el mar. ¿De acuerdo? Y nos enfrentamos, por un lado, no voy a insistir mucho en esto, a un aumento del nivel del mar que esta gráfica está tomada del informe que comentaba Alejandro, el señor alcalde. Un aumento del nivel del mar que directamente puede afectar a localidades como en la que estamos ahora mismo. Sobre todo en los escenarios más malos, pues ahí vemos aumentos de hasta 2 metros que habría que actualizar de acuerdo a lo que comentaba Ricardo. Hemos tenido experiencias, sobre todo los 2 últimos años, de aumento de temperatura en la costa asturiana, que en este gráfico que tenemos aquí estamos viendo una línea verde que sería una referencia de los últimos 40 años, del 82 a 2020, y las líneas roja y naranja corresponderían a los 2 últimos años completos. Y estamos hablando de diferencias o anomalías por encima de los 2,5 grados, 3 grados, incluso más. Es decir, una ola de calor continua en el mar. ¿Vale? Y un aumento pues, similar al que vemos en tierra de 1 grado aproximadamente cada 30 años. Proyecciones similares a las que tenemos para tierra. No hemos hecho todavía un trabajo tan detallado como el que hemos hecho en tierra, pero realmente no estaría de más hacerlo. Y simplemente escenarios de no mitigación, aumentos brutales de 2-3 grados por encima del nivel actual. Escenarios con mitigación, pues una tendencia continuada de aumento e incluso una moderación, una disminución para finales de siglo. Y consecuencias, simplemente por mencionar así algunos impactos sueltos, por así decirlo. Para aquellos que buceen y sepan lo que son las laminarias o los bosques submarinos, la mala noticia es que posiblemente sean gente ya mayor, porque ya no están allí, ¿no? Es decir, si uno intenta bucear ahora por nuestras costas es muy difícil ver estas especies, ¿no? Y una compañera nuestra, que se llama Cheli Fernández, llegó a diagnosticar de una manera muy clara o relacionar de una manera muy clara la disminución o la capacidad de estas plantas para prosperar en el mar con la temperatura del mar. ¿De acuerdo? Y cuando la temperatura del mar supera durante un determinado número de días una temperatura alta, pues los plantones pequeños de esas algas no son capaces de prosperar. Llegada también, y estos son, digamos, imágenes también de Villaviciosa del año pasado, llegada también de invitados no deseados, a veces, especies tropicales. Esta pues tiene mucha prensa, incluso siembra un poco de pánico, pero también pues, nos están entrando peces, que están, digamos, nos está cambiando las especies que podemos pescar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, toda una serie de fenomenología. Y un tercer ejemplo suelto, por ejemplo, lo tenemos en la anchoa, que es una especie comercial, y trabajos que hemos hecho, pues vemos que a veces, pues, cosas, digamos, que nadie piensa a priori, ¿no? La anchoa es una especie que colapsó en 2005, si alguien, digamos, que conoce la pesquería lo sabrá. Estuvo cerrada durante 5 años y se ha recuperado y ahora mismo está en niveles de récord, ¿no? Pero es como si fuese una sucesión de desgracias continua. Porque ¿qué es lo que observamos? Lo que hemos observado es que lo que ha ido es disminuyendo de tamaño durante los últimos 20, 30 años, y esto ha generado un conflicto ahora mismo entre parte de la flota que se dedica al cerco y a utilizar la anchoa como cebo y los conserveros, que realmente lo que les interesa es una anchoa de un calibre que cada vez es menos abundante. Y poco más. Tenemos también, para terminar, una lámina, una visualización de lo que podría ser un futuro climático o un futuro de impactos en el medio marino, en el que, como comentaba, pues, se ven estos aprovechamientos que posiblemente vayan a más y tengamos que aprender a compatibilizar con otras actividades. Y también, pues, bueno, una serie de impactos que tienen que ver pues, con las inundaciones, los problemas de erosión costera y, sobre todo, todos los núcleos de población y explotaciones de tipo turístico que tienen que adaptarse
tanto a la subida del nivel del mar como a mayores temperaturas. Y nada más, unos agradecimientos y muchas gracias. Muy bien, muy guapo. Bueno, nos quedan... Bueno, vamos a intentar acabar a las 8:30 porque además parece ser que hay eventos deportivos importantes, ¿verdad? Hay una pregunta, vamos a tener tiempo para hacer preguntas, pero hay una pregunta que es obligada, que es, como veis, la Asturias de 2050, como profundos conocedores que sois de todos estos datos que nos habéis trasladado. Pero antes quizás me gustaría también que contestarais a otra, o nos contestarais, nos dierais vuestro parecer sobre cuáles serían, a la vista de estos escenarios que nos facilitan los datos, cuáles serían las actuaciones de adaptación que sería necesario ir adoptando en la sociedad, tanto por parte de la ciudadanía como por parte de las administraciones o incluso por parte de las propias empresas, tal y como Fernando comentaba hace un momento, las contradicciones o los problemas con los que hemos de afrontar. ¿Cuál es vuestro parecer? ¿Qué actuaciones creéis de forma breve para poder dejar unas preguntas finales? La más sencilla respuesta sería de manera inteligente. Que no siempre es la que más se emplea, porque lo que se busca a veces es el beneficio a corto plazo, cuando lo que muchas veces, yo que sé, en cuestiones agrícolas, incluso industriales, eso hay que pensar a un plazo mayor. Adaptarse es una cuestión complicada, porque uno puede pensar que una región como Asturias es un ente con capacidad para responder de una manera autónoma a los retos. Pero hay una cuestión que yo creo que hay que pensar seriamente, y es ¿qué es lo que va a pasar con el entorno del resto de las regiones, de países, en donde a lo mejor los daños son muy importantes? Y eso, aunque tú pienses, yo estoy aislado y tomo mis decisiones y no sé qué, las tienes que tomar con nosotros, inevitablemente, las tienes que tomar con nosotros y analizar con nosotros. Y yo lo que he hecho en falta es que posiblemente no haya coordinación en este país, porque cada uno parece que se mira a su ombligo y no hay, y que no haya conversaciones y discusiones que tengan como base este problema, para ver cómo podemos ir adaptando todo el sistema, que va a ser móvil. O sea, no va a ser una solución única, sino que se tiene que tomar de una manera, digamos, un poco melufla y analizando de las situaciones. Y entonces, yo no lo veo que se esté dando. No lo veo en muchas cosas y, desde luego, en esta no. Se hacen informes, vale. Se hacen informes para los organismos internacionales y se cumple con lo que nos piden, pero tomárselo en serio y decir hay que atarse los machos y hay que empezar a tomar, yo eso no lo veo. Y eso, mi opinión, es lo primero que hay que hacer, porque si no, no vamos a salir bien de esta. Bueno, yo por continuar un poco quizá en la misma línea, lamentablemente, ¿no? Por así decirlo. A ver, yo personalmente lo que echo de menos es tener cierta continuidad, porque yo soy un poco más optimista en cuanto a que sí que existe mucha tecnología ahora mismo que podemos adoptar, que podemos incorporar para mejorar la toma de decisiones. Pero yo creo que vamos un poco por detrás, o estamos parados en cuanto a vigilar nuestro medio y prestar atención a mucha información incluso que ya existe, ¿no? Ahora mismo se está discutiendo, por ejemplo, yo creo en la prensa, un caso que ha ocurrido hace poco en España y realmente, pues, como es relevante para Villaviciosa, en Europa, a nivel europeo, tenemos un sistema de alerta de inundaciones, ¿no? Realmente yo lo que no sé es si, o sea, yo me enteré buscándolo a posteriori, tampoco es que sea mi competencia, pero existe, digamos, esfuerzos e información disponible que no se está explotando todo lo que se podría explotar.
Y ahora voy a llevarlo un poco más a mi campo, que es donde puedo opinar con más, digamos, propiedad y donde me siento un poco más seguro. Por ejemplo, pues existen muchas predicciones de tipo estacional, a medio o corto plazo. Se ha mejorado mucho en la predicción, digamos, y en la observación en tiempo real de lo que ocurre en el planeta. Y es una información que para el manejo se está usando algo desde el punto de vista de la seguridad, pero desde el punto de vista de gestión de recursos, de toma de decisiones, yo creo que no estamos, o sea, nos estamos quedando atrás con respecto a otros países. Y ahí hablo un poco de mi experiencia internacional, donde se ven ese tipo de iniciativas. Pero en todo caso, ¿creéis que llegados a este punto el problema del calentamiento global requiere de actuaciones inmediatas, con esos supuestos que estáis comentando de aprovechamiento máximo de los datos, de la necesidad de la coordinación que tú mencionabas, pero sí creéis que sería necesario que se adoptaran ya medidas de adaptación ante una evidencia ya clara? La primera medida, obviamente, debería ser de mitigación, es decir, de limitar las emisiones de tal manera que el cambio sea lo más lento posible. Eso en principio, abre el abanico de tiempo para adaptarse. Y yo creo que se tendrían que estar tomando, porque ya había señales. Por ejemplo, la gente que trabaja en la pomología, cuando se hizo clima, lo que dice es que en veranos secos la manzana quedaba como estropajo. No es mi campo, pero quedaba prácticamente inutilizable. Si eso es una cuestión que se produce con más frecuencia y con más intensidad, eso querría decir que a lo mejor los esfuerzos para hacer más pomaradas, más no sé qué, pues no tienen destino. O sea, se hace una inversión en unas cuestiones que tienen una previsión de futuro limitada, ¿no? Lo mismo se puede decir del turismo. Quiero decir que yo me acuerdo de cuando alguien me preguntaba, hombre, temporalmente el turismo va a ser favorable. Después de 20 años de decir cosas como esa, se ve que Asturias es una fuente de turismo, con lo cual hay gente que va a ganar dinero con turismo. Es obvio que cada vez hay más. Pero eso también presenta retos y hay que adaptarlos. Retos es, se va a seguir el mismo régimen que el Mediterráneo, queremos eso, y si dentro de 30 años ya tampoco es viable la situación en Asturias, ¿qué hacemos con todo lo edificado? Quiero decir que a lo mejor hay que imaginarse, o a lo mejor la gente se va a Irlanda y a Normandía porque ya en sus sitios, eso pasó en el 2003, ¿no? Que fue el año de calor, ¿no? La primera ola grande de calor. Muchos irlandeses se quedaron en Irlanda porque tenían playas limpias, como las tenemos aquí, prístinas, sin mayores acciones, ¿no? Responder a ese tipo de cuestiones es pensar con un poquito de parsimonia, imaginarse escenarios posibles y hacerlos. Ante lo que yo entiendo que es la presión de mucha gente que ve opciones de ganancia fácil. Que eso nadie lo va no lo vas a poder evitar. Quiero decir que la gente quiere ganar dinero, ¿no? A ver, yo 2050, el principal problema que veo para 2050 es que está muy cerca. O sea, yo, por ejemplo, cuando no lo hice al final, pero cuando me planteaba esta charla, me planteaba hacer la comparación 2000 con 2025. Y realmente, si uno hace o piensa o va para atrás y piensa en 2000 y en 2025, los cambios que ha habido en cuanto a tecnologías, en cuanto a condiciones y un montón de cosas, pues son, vale, toda la gente tiene un teléfono, un poco mejor, hay mucho procedimiento que se hace ahora mismo a través de Internet, pero realmente tampoco es que hayamos dado ese salto cuantitativo, ¿no? digamos, de revolución, ¿no? Que todo el mundo nos está vendiendo. Y el problema puede ser que 2050 tampoco sea ese año, ¿no? Que digamos, bueno, pues se repita esto y digamos, pues 2025 estamos parecido ahora, ¿no? Ahora hacemos vídeos mejor con la inteligencia artificial, no lo sé. O sea, es decir, que a veces se quedan un poco ahí las cosas. Yo creo que, a ver, el problema del cambio climático es que tiene una inercia muy potente. Ese 90% de calor está en el océano y en algún momento dado se va a manifestar. O se va a seguir manifestando, mejor dicho. O sea, digamos que el sistema está gripado y tiene ya cierta inercia, ¿no? Luego, 2050, lamentablemente, es un escenario que nos vamos a tener que enfrentar. Por lo tanto, mitigar
cuanto antes. O sea, es decir, tenemos que estar mitigando más fuerte lo que estamos mitigando. ¿Se puede mitigar en Asturias? A mí me gusta pensar que sí. Hay acciones que se pueden hacer, tanto desde el punto de vista de ordenación de territorio a nivel forestal, como bueno, pues, otro tipo de iniciativas que, pues, vamos a ver, Asturias, la Universidad de Oviedo en particular, siempre ha sido una líder en química, tenemos un Instituto del Carbón, del CSIC, etcétera, etcétera. Luego, digamos que tenemos un tejido y un potencial para estudiar cierto tipo de procesos. Luego, a lo mejor, pues, por ahí se puede potenciar, ¿no? O sea, que, por no irnos solo al medio natural, pues eso, algas también, ¿no? Todo tipo de actuaciones que se pueden hacer para mitigar, sino también, pues eso, procesos industriales, procesos químicos. Y, desde luego, también, pues, adaptarnos. Y a mí me gusta pensar, y creo que es la única manera de hacerlo, que tenemos que enfocarlo como una oportunidad para, por un lado, desarrollar nuevas vías de negocio a través del desarrollo de nuevas tecnologías, pero también con una mentalidad actual que lleve a mejorar la vida de la gente. Yo cada poco, pues, leo cosas como, por ejemplo, pues, que vivir rodeado de árboles es mejor, ¿no? A nivel psicológico, pues vivir rodeado de árboles, por ejemplo, en un entorno urbano, pues también es mejor desde el punto de vista de adaptarse y reducir el calentamiento y el impacto de las olas de calor, tener más vegetación, estar rodeado de vida, etcétera, etcétera. Entonces, yo buscaría combinar todo ese tipo de actuaciones en un mix que realmente, pues, yo creo que implicaría muchas cabezas, pero bueno, desde luego, yo creo que hay gente y muy valiosa en Asturias que se puede reclutar para todo esto. Reclutar, ¿quieres decir? Sí, porque captar es talento, acción. que ahora está tan de moda. Sí. Bueno, si me dejas un momentito, había que añadir una cuestión que a mí me parece importante, porque siempre parece que lo estamos echando sobre las administraciones, sobre las empresas, pero mi opinión personal es que los ciudadanos tenemos una responsabilidad individual, cada uno de nosotros, y en nuestra actividad, en nuestra organización. Podríamos gastar un poquito de dinero en aislar nuestras casas que demandasen menos, con lo cual individualmente produciríamos menos gases, cosas por el estilo, que pueden ser ayudadas por planificaciones urbanas que tengan en cuenta, y esto yo solo he oído a algún urbanista, que la disposición de las casas y todas esas cosas, las del futuro, porque las del pasado no se van a poder arreglar, pero las futuras tuviesen orientaciones adecuadas. Por tanto, la planificación de calles y de cosas de esas tendría que estar asociada a mejoras en la capacidad, pues, de la refrigeración pasiva, posibilidades de tener producción fotovoltaica propia, o aerogeneradores de pequeño tamaño, que cada vez los hay más, para que den energía y las casas sean autónomas. Es decir, todo ese tipo de cuestiones que afecta al comportamiento individual y que, por tanto, la gente se sienta partícipe de un problema que lo tenemos todos. Y, claro, pues a lo mejor hay que pensar que, bueno, yo no la puse porque se alargaba mucho, pero hay que pensar, pues a lo mejor a uno que tiene una casa digamos, pobre, digamos, que no tiene dinero para hacerse una cuestión, pues lo que tienes que hacer, el Estado le tiene que ayudar, ¿no?, a mejorarla, ¿no? Pero el que tiene dinero, a lo mejor lo que se le puede hacer es poner un impuesto a su exceso de emisión, que le fuerce a aislarlo, si no lo hace de motu propio, ¿no?, que sería la condición más favorable, ¿no? Estamos convencidos, tenemos un problema, es responsabilidad de todos, 8.200 millones de personas que estamos en esta tierra. Los que viven en las sabanas africanas, esos no tienen mucha responsabilidad, nosotros sí, y tenemos que poner nuestro pequeño granito de arena, que es, pues a lo mejor, pues 5 días de vacaciones menos en la playa y aíslo mi casa. Pues, yo qué sé, ¿no? Esa responsabilidad yo creo que no conviene quitarla, y yo la resaltaría, porque es una cuestión importante. Si los ciudadanos estamos convencidos de que eso que tiene que ser, empujaremos a las empresas y empujaremos a los gobernantes a que se atrevan a tomar medidas. Que yo creo que hay muchas veces en donde el que tiene que tomar medidas dice, bueno,
tengo elecciones dentro de 4 años. Quieto, a ver, ¿les pico en el bolsillo o les obligo a cualquier cosa? Y no se toman decisiones que a lo mejor deberían tomarse, ¿no? Gastarse más en algunas cuestiones, ¿no? Ahora que se habla de gastarse en prácticamente todo más, no sé de dónde se va a sacar el 100% de todos y todos los porcentajes suben, pero bueno, quiero decir que la participación individual también debería estar considerada. Bueno, muchas gracias por vuestras explicaciones. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, seguramente que habrá algún comentario. Por favor, con el micrófono para que podamos tener la grabación de la pregunta y no solo las respuestas. Gracias. Me levanto. Vale. Sí, quería preguntar más o menos que parece que se asocia siempre el calentamiento global con aumento de la temperatura, ¿no? Por lo que he entendido, ¿no? 3-4 grados de aquí al 2100. Pero no sé si se tiene en cuenta una teoría que cada vez está más en boga, que es el bloqueo de la corriente termoalina, que puede tener un efecto paradójico, ¿no? Especialmente en el norte de Europa, bañada por esa corriente que va hacia el norte, especialmente cuando han comentado lo del permafrost en la Antártida, en Siberia y todo eso, que está soltando metano, que es muchísimo más contaminante que el CO2. Eso produciría un deshielo rápido, una disminución de la salinidad, ¿no? Y un bloqueo inmediato que dicen que puede ser en el 2030, 2040, y hay muchas teorías, y produciría un efecto indudablemente paradójico, no de un calentamiento generalizado, sino de una disminución de 10 a 15 grados, sobre todo en el noroeste de Europa. Bueno, es algo que se viene oyendo, incluso filmando, ¿no? Un día después. Los últimos trabajos no hablan de una disminución termalina y, desde luego, si hay alguna señal, es una señal lenta, no una cuestión rápida. Eso de que de repente todo se derrite, se produce una capa de agua dulce poco densa que tapa la posibilidad de circulación y de retorno profundo y cosas de esas. Eso, en principio, no se está considerando. Lo que pasa es que cuando se quiere decir, bueno, a lo mejor no hay que exagerar tanto, vamos a tener enfriamiento, pues esa es una de las cosas que se dice. Pero lo que dicen los trabajos actuales no va por esa vía tan clara. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo. Yo lo sigo el tema. Y puedo confirmar lo que ha dicho Ricardo, que sí. A ver, realmente existe mucha incertidumbre. Y es verdad que se supone que en el pasado ha ocurrido eso y que podría volver a ocurrir. Y forma parte de una constelación de fenómenos extremos que podrían llevar a lo que se llama una interferencia peligrosa con el clima, ¿no? Se habla también, por ejemplo, de qué ocurriría si colapsa el Amazonas, el deshielo del permafrost, el deshielo de Groenlandia, ¿no? Estaríamos hablando de auténticos desastres. En el caso concreto de la corriente del Golfo, básicamente, por lo menos los últimos 2-3 trabajos de top, por así decirlo, que he leído sobre el tema, van un poco digamos que bajan un poco el suflé con respecto a qué puede ocurrir a corto plazo, lo que no quiere decir que si no se sigue emitiendo es uno de los escenarios que se valoran y que podría ocurrir. Aquí había otra pregunta. Aquí delante. Bueno, en primer lugar, felicitar al profesor Anadón por la exposición tan clara. Yo quería hacerle una pregunta. Veo que toda ella está basada en los datos de temperatura, que me gustaría que aclarase cómo se toma esa temperatura media de la Tierra y qué papel tiene el IPCC. Bueno, la temperatura de la Tierra hasta hace unas décadas se tomaba con termómetros en múltiples estaciones de toda la Tierra, en las estaciones meteorológicas. Quiero decir que los datos españoles son datos de AEMET, no hay mayor duda. Cuando se han desarrollado tecnologías de satélite, la temperatura es posible del agua de mar y de la Tierra se puede obtener mediante satélite. Algoritmos que son capaces de transformar señales espectrales y lo convierten en temperatura. Obviamente se calibra para ver
con termómetros, con medidas directas, y entonces eso lo que permite es tener la certeza de que se puede cubrir la práctica totalidad de la superficie de la Tierra con satélites. Lógicamente hay que corregir, porque no es lo mismo la temperatura a 3.000 metros de altura simplemente por fenómenos adiabáticos que la de superficie. Y todas esas cuestiones exigen un cálculo, pues igual que los que ha hecho Fernando ahora, y he explicado ¿cuál es la temperatura media de Asturias? Pues la de mi pueblo no. ¿No? Quiero decir, y eso posiblemente lo explique mejor Fernando. Entonces, eso sirve para tener una visión globalizada de por dónde va el camino, pero el calentamiento es muy diferente en partes diferentes de la Tierra, muy diferentes. Eso es así. ¿Cuál era la segunda? El IPCC. El IPCC. El IPCC, en principio, no es un organismo científico. Es lo primero que hay que decir. Es un organismo que depende de la ONU, que tiene un papel de recopilar la información científica que se ha producido en los últimos 6 años, juntarla, seleccionarla, pulirla. Es decir, hay muchos trabajos que no son muy buenos, otros qué metodologías han utilizado. Se hacen diferentes grupos que hacen una redacción previa, se distribuye entre gente que revisa. Yo he sido revisor en dos IPCCs y puedes proponer correcciones. Las correcciones siempre tienen que estar basadas en trabajos científicos publicados. O sea, no vale decir, es que yo pienso que esto no es así, que esto debe ser de otra manera. ¿Y en qué se basa usted? Lo que se basa. Y lo que tienes que decir es, yo quitaría este párrafo, porque este trabajo dice con claridad que es así. El equipo redactor coge todas las revisiones, las reelabora y cuando ya está hecho la parte científica hay una reunión política en donde también hay científicos, en donde ahí entran ya temas políticos, donde hay vetos de países que esto no lo puedo aceptar. O sea, quiero decir que está mediatizado, pero nunca se cambia la parte científica. O sea, que lo que está en eso es la mejor ciencia que hay. Lo cual no quiere decir que en ese momento se está haciendo otras cosas que deberían aparecer en el informe siguiente, claro. Pero es así como funciona. En el gráfico que pusiste de los últimos... Pero, perdona, coge el micrófono, empieza la pregunta. Sí, me parece que es de 1900. Me llama la atención de que cuando se produce el aumento exponencial de temperaturas, dos cosas. Una es que la medición que se está haciendo ahora, que es una medición que no depende de estaciones meteorológicas in situ, sino que es a nivel global, se está comparando con las mediciones que se hacían anteriormente, y casualmente a partir de 1980 es cuando sale el palo de Golf. ¿Qué coincide en 1980? La caída de la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía, por lo que yo tengo entendido, multitud de estaciones meteorológicas, sobre todo en la parte de Siberia, que cuando vino la crisis económica en Rusia, todas esas se obviaron. De tal manera que la media que se estaba contando entonces era una media muy baja. Las ciudades, anteriormente, disponían de muy poca calefacción. Hoy en día pasa uno por una ciudad como Oviedo y los grandes establecimientos están insuflando aire caliente que está saliendo a la mitad al exterior. Eso incrementa la temperatura de invierno. Se están produciendo fríos que nunca se vieron en el centro de Norteamérica. Es decir, yo no cuestiono que hay un incremento de temperatura en la Tierra. Lo que no puedo ver es de que se le eche la culpa al hombre. Pienso que el mono inteligente somos mucho, pero para tanto no. O sea, no creo. Y por otro lado, el IPCC se equivocó hace unos cuantos años en el tema del agujero del ozono, que es otro tema. Es un organismo, usted lo ha dicho, político, pagado por la ONU.
¿Qué le interesa a los estados que conforman la ONU? Sacarnos más impuestos. Si nos penalizan diciendo que somos los culpables de todo este incremento, sin tener en cuenta las variaciones naturales que se han ido produciendo siempre, porque después del enfriamiento que hubo en la prehistoria, no había hombres para que subiese la temperatura lo que subió. Y no se tiene en cuenta, por ejemplo, que en el siglo XVI Londres tenía una temperatura que les permitía tener palmeras. Yo pienso en que el cambio climático es real, pero que solo sea culpa nuestra y que nos lleve a pagar más impuestos, me parece que hay mucho detrás. ¿Quieres contestar tú? A ver, no, yo realmente yo de los impuestos no puedo decir nada. Sí he observado esa tendencia al aumento, pero proporcional a mi salario, lo cual a veces también digamos que la compensación por el otro lado me ha alegrado más que la otra, ¿no? A ver, yo simplemente puedo hablar de lo que es el proceso científico. Y el proceso científico es un proceso confrontacional, en el cual digamos que es una batalla por tener la razón. Entonces, realmente, a ver, yo hay varios detalles que puedo comentar que creo que no estoy del todo de acuerdo con ellos. Por ejemplo, las estaciones meteorológicas se escogen con muchísimo cuidado. Se corrige, se evitan ese tipo de efecto de calentamiento, efecto isla urbana que se llama, para evitar sesgos asociados a todo ese tipo de, digamos, de efectos. En las estaciones que yo mostré ahí, por ejemplo, pues no son todas las que hay. Eliminamos muchas porque cambian de sitio, porque los registros son cortos, porque los registros son demasiado variables y no nos fiamos, porque de repente tienen un salto, ¿no? Y después, para analizar las tendencias a nivel global, a ver, no solo se analizan satélites, se utilizan satélites, sino que es un proceso. A ver, claro, vamos a ver, nosotros decimos, se mide con un satélite. Un satélite no es un satélite aislado. Un satélite, pues, es un satélite, una antena en tierra y un sistema de boyas, por ejemplo, se está midiendo en el mar, que están utilizándose continuamente para calibrarlo, para saber que las mediciones son correctas, etc. O sea, lo único que intento transmitirle es que, por un lado, si hubiese, digamos, una evidencia fuerte o en algo, digamos, relativamente llamativo, como que una colección de estaciones distinta u otra, ¿no? Y ha habido casos de ese estilo, ¿eh? O sea, que decir, en una dirección y en otra, ¿no? Pues, por ejemplo, de repente se encuentra un sesgo y baja un poco la temperatura durante una época y cosas así. O sea, eso pasa de vez en cuando. Pero si alguien fuese capaz de descubrir que realmente no está ocurriendo el calentamiento y no es por causas, digamos, asociadas al hombre, pues desde luego esa persona ganaría un Nobel y todos, o sea, estaríamos contentos. A nadie le gusta dar malas noticias, a nadie le gusta ser el aguafiestas, ¿no? Y después, no sé, como hablo mucho, ¿quieres tú comentar lo de la parte de por qué estamos o confiamos en el proceso del IPCC y esa validación de, digamos, de las causas antropogénicas del cambio? Sí. El IPCC analiza todo tipo de cuestiones, cada vez de forma más complicada, desde aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos incluso religiosos. Quiero decir que cualquier tipo de cuestión está ahora analizado en el IPCC. Y nadie es un santo, porque nadie lo es, pero ya no está puesto. Pero quiero decir, el cambio trascendente que se ha dado en la Tierra, más bien que estar en 1980, está en 1950. Por la sencilla razón que en ese momento se empezó a utilizar la combustión de petróleo y un poco después la de gas, y no sé si se vio cuando puse las emisiones globales, en ese momento se disparó. Y hay alguna gente que se ha dedicado, no del IPCC, aunque muchos de ellos trabajan en eso, pero le han llamado la gran aceleración, en donde si uno mira el número de teléfonos, el número de casas, el número de cualquier cosa que se pueda imaginar, en 1950 se dispara en todo el mundo. O sea, no estoy diciendo
aquí o no sé dónde, se dispara. Y se dispara también la población. Es decir, no se olvide que yo nací con 2.500 millones de personas. Bueno, cuando la Tierra había, ¿no? Es el número de personas. No me he muerto, como es obvio, y ya hay 8.200 millones. Hay más humanos. ¿Y de dónde salen esos humanos? Esos humanos salen de fuentes energéticas que no son derivadas de la biomasa, que eran las que utilizábamos, o de fuerzas naturales como el viento o el agua, que eran los que utilizábamos. En 1850 empezamos a utilizar carbón, el carbón no daba mucho de sí, pero a partir de 1950 también se amplió, después de la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso ha venido encadenado. Y si se fija en el gráfico de temperatura, ese que le presenté, cuando se hizo el primer IPCC, se podía discutir si había señal, como dice Fernando, señal significativa. Se discutía eso. Y que si había un efecto J, que por tendencias de no sé qué. Y todo ese tipo de obstáculos que se han puesto, y los primeros que los han puesto han sido los científicos, pues dicen, bueno, ¿tenemos razones suficientes para poder afirmar esto? Y prácticamente todas han sido estudiadas, analizadas, trabajos que... Y lo que no ha habido son, ante esos argumentos que usted da, análisis que demuestren, sin lugar a dudas razonables, que eso es así. Por tanto, nos tenemos que quedar, como decimos, la ciencia no dice la verdad, dice lo que conocemos hasta ahora con no sé qué. Entonces, uno podría decir, claro, pero es que puede haber fenómenos no conocidos que aparezcan y transformen. Los puede haber, pero los puede haber en un sentido y en otro. Por ejemplo, una de las cosas que se discute es que todo el sistema climático se reorganice. Y la reorganización podría ser rápida y llevaría a la Tierra a una nueva situación. Pero no podemos decir cuál es la nueva situación, como no podemos decir qué había antes del Big Bang, porque no lo conocemos. Pero existe la posibilidad de que exista. Y cuantos más nos alejemos de una situación que fue más o menos estable durante 10.000 años y que permitió todo el desarrollo tecnológico, agrícola y numérica de la humanidad, estamos metiéndonos en lo que podemos denominar un terreno desconocido, cuyos efectos pueden ser, y ahí ya a la pregunta, ¿qué puede pasar en el 2050 o en el 2060? Pues es que en realidad no se puede decir con precisión qué, pero sí lo que tendríamos que hacer es tener sistemas de captación de información, organismos que se dediquen a analizarlo. Y no tiene por qué ser todos aquí, pueden analizarse distintas cosas. El otro día, hablando con Faustino, en la cornisa cantábrica más o menos todos tenemos las mismas condiciones climáticas, más o menos, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo entre diferentes administraciones para medir distintas cosas y, por extrapolación, decir, bueno, pues si pasa en el País Vasco, como dijo antes Fernando, una cosa, o pasa en Asturias o pasa en el norte de Galicia, pues a lo mejor podemos tener formas de pues, informar a los agricultores o a los ganaderos o a los hidreros o a las acerías. Fíjese que hay algunas empresas de champán en Francia, que es un vino frío, pero pasa a cálido, eso ya se dijo en los 95, están plantando en Inglaterra. Eso es adaptación. ¿Cómo se responde? Pues lo dije al principio, con inteligencia, sabiendo por dónde va el clima, controlándolo, sabiendo eso, y imaginando cuál es el clima futuro. En el gráfico de vulnerabilidad, una de las cosas que dicen es que en el mundo hay al menos 70 ciudades de más de 7 millones de habitantes
que en el 2050 van a estar en un clima que no se ha conocido nunca. No hay datos sobre cómo va a ser, porque no hay ninguna ciudad en el mundo que la haya sufrido. ¿Cómo vamos a responder a ellos? Estamos hablando de poblaciones muy importantes. Podemos no hacer nada. Bueno, a lo mejor en aquel momento habría que volver a la imagen bíblica de llanto y crujir de dientes, si antes no han estallado conflictos masivos. Mejor adaptarlo. Había una, bueno, vamos a suponer la última pregunta, si no os importa. Yo estoy dispuesto a pasar, porque por ahora... Como tú quieras, si quieres hacer la última pregunta y con eso cerramos. Bueno, sí. Una contestación. Un par de comentarios. Yo creo que hay un desbordamiento climático, pero hay muchos más desbordamientos en la línea que estáis explicando. Yo creo que los trabajos de la Universidad de Estocolmo y de Rockström y compañía, lo que viene a hablar de 9 límites biosféricos, de los cuales depende el equilibrio de la vida en el planeta, y 6 o 7 están desbordados. Y 6 o 7, los indicadores vienen a decir que es principalmente por la acción humana o por correlación del clima, etcétera, etcétera. Y el tema del clima no es el más grave. Lo digo porque realmente nos enfrentamos a un desbordamiento sistémico de las condiciones de vida en el planeta. Segundo comentario. Yo creo que ya se están produciendo cambios, unos, por ejemplo, el tema migratorio. Es decir, yo creo que hacia el norte de España ya hay migraciones. Y serán todavía mucho mayores, porque en los planos que habéis puesto se ve una franjita verde en el norte y el resto del país aparece en naranja o rojo. Es decir, la subida de temperatura y el cambio climático en la península va a generar y está generando ya migraciones hacia el norte. Pero es que también va a haber cambios que vengan de la legislación. Hay una directiva europea sobre la eficiencia energética en edificación que da plazos perentorios para cumplir con ciertas condiciones de eficiencia energética que no cumplen el 80% de los edificios de este país. Por lo tanto, eso es un problema y una oportunidad también, ¿no? Y hay oportunidades que yo creo que están aprovechando poco en relación a Europa. Por ejemplo, las comunidades energéticas es un tema de extraordinaria actualidad que en España todavía tienen un inicio sorprendentemente escaso. Y están apoyadas desde todos los puntos de vista, también económico. Y por último, yo soy arquitecto, soy urbanista, he trabajado en estos temas, principalmente en el Mediterráneo y en Canarias, en Baleares y Canarias. Y si yo alguien me pidiera una recomendación, diría que nadie espere a nadie. Me refiero a los municipios. Que cada municipio, que cada región empiece a trabajar sobre sus propios proyectos. Porque si esperamos a imprescindibles coordinaciones, no van a llegar a tiempo. Además, yo creo que esos procesos generan un aprendizaje social que es imprescindible para hacer cualquier cosa. Nada más. ¿Quieres decir algo brevemente? No, que tiene razón. No, que cuando se tiene experiencia, pues no hay ninguna duda. Es así. Lo que dice de los límites es correcto. Lo que pasa es que hay límites como la biosfera y, digamos, la degradación de la biosfera y todas esas cosas que en parte están muy ligados al cambio climático. Es obvio que el clima es un marco que nos afecta a todos. El clima de cualquier región es lo que dice dónde vivimos, dónde estamos, cómo estamos. Y eso es la importancia del clima. Sí, yo también subrayaría la transversalidad del clima como eje central, por ejemplo, del quesito de la biodiversidad, del ciclo del agua, de los ciclos biogeoquímicos. Ahí realmente yo creo que está en el centro. Y vamos, desde luego, gracias por la intervención. Yo creo que es lo único que se puede decir. Bueno, pues damos por concluida la sesión y únicamente invitarlos a participar en la siguiente, el próximo día 16 en Oviedo, donde hablaremos sobre agua, energía y cambio climático de nuevo. Y nos acompañarán Javier Sáenz de Jubera, presidente en España de Total Energy,
Manuel Gutiérrez, el gerente de Cadasa, y Antonio Suárez Marcos, exdirector general de Calidad Ambiental y Obra Hidráulica del Principado de Asturias. Y nada más, muy buenas tardes y que España gane. Muy bien.